Oli, yo soy Ann, bienvenidos una vez más a mi canal Ann Crochet. Hoy te traigo este video tutorial súper lindo de este top tejido a crochet. Es un top básico y muy fácil de hacer. Lo puedes personalizar en color, en tu talla, colocándole otros apliques o incluso cambiándole algunas puntadas. El video tutorial de cómo hacer la copa ya la tienes en el canal, solamente la copa y también las flores. Entonces en este video vamos a empezar a unir lo que ya tenemos y le vamos a aplicar lo que vendría siendo la parte de abajo, las tiras y los demás detalles. Así luce por la parte de atrás y te voy a mostrar el paso a paso de todo. No olvides suscribirte, darle like y comentar si tienes alguna duda. Para este video voy a estar trabajando con algodón, en este caso la referencia se llama Cotton Gurumi by Dufo. Este es algodón y es para tejerlo con una aguja aproximadamente de 2 a 3 milímetros. Viene por 50 gramos. Yo estuve utilizando el color mandarina completo para lo que vendría siendo el top. Me gasté para una talla 2XL o XL aproximadamente 200 gramos, entonces ya ustedes pueden mirar qué color o si quiere hacer otro tipo de combinaciones. Este otro color lo utilicé para las flores, pero para la flor también podrían utilizar cualquier referencia. Ejemplo, la Papaya Ecological Cotton, que también estuve utilizando el color amarillo y verde. Entonces, pues al final los detalles, todo depende de. Para el tejido en sí, lo hice con la aguja número 3 para que me quedara apretadito lo que vendría siendo la parte de la copa, pero pues ya es como recomendado. Si usted quiere saber qué otro material puedes utilizar para el proyecto que quieras hacer, en el canal tienes un video donde te explico las lanas y los hilos que utilizo, depende del proyecto y del clima, que es súper importante. Entonces ahí te dejo esta información y en sí este es el material que yo utilicé para realizar este top. Lo puedes conseguir en la página www.ancrochet.com. Si así lo deseas, hacemos envío a toda Colombia. Para hacer este top vamos a necesitar dos copas, que este video ya lo tienen, el video tutorial ya lo tienen en el canal. En este caso pues yo hice la copa a la medida que yo necesitaba, lo estoy haciendo para mí. Igualmente te voy a decir qué medida me dio. De ancho tengo 21 centímetros y de largo me dio 23 aproximadamente. Entonces hay que tejer dos copas iguales. En este caso aquí ya lo tengo listo. Yo lo estuve tejiendo en hilo de algodón, es el hilo en el que estoy trabajando. Ahora sí, una vez ya tenemos las copas listas, ya podemos seguir con el resto de este top, que yo lo nombro como básico porque pues estamos haciendo un punto que es muy básico, que es el punto bajo, y que el resto, lo que vendría siendo esta parte, también la vamos a estar tejiendo con un punto básico. Entonces, en este caso te voy a dejar acá para que tomes pantallazo y que lo puedas tener de referencia. Esto allí yo te explico más o menos el tema de las medidas, del ancho de espalda, el contorno completo bajo del pecho y del largo de la tira. Igualmente, estas medidas pueden variar porque pues todo depende. Hay personas que tienen un poquito más de busto y no tienen tanta espalda y así sucesivamente. Entonces realmente lo mejor que podrías hacer es que si lo estás haciendo para alguien cercano, pues tomes las medidas para que lo hagas completamente. Entonces, ya yo tengo lista esta parte, esta y esta, y ahora sí vamos a empezar con lo que vendría siendo la parte debajo del seno y pues como para la parte de la espalda. Entonces, hay personas que apenas terminan una copa, siguen directamente hacia acá con una cadena, con una fila de cadenas, y así ya tienen como el ancho de la espalda. En mi caso, a mí no me gusta trabajar tanto con cadenas porque las cadenas siempre nos limitan como en medida, porque pues siempre tienen como un punto hasta donde van a estirar y ya no estiran más del que nos da. Entonces en ese caso a mí me gusta mejor hacer primero las dos copas y ya luego coloco el punto. En este caso vamos a estar trabajando con punto alto sin cadenas. Ese video también lo tienes en el canal de YouTube para que lo puedas ver y lo puedas entender. Empezamos directamente con puntos altos
Y una vez ya tengamos la medida, llegamos acá, seguimos trabajando en punto alto, nos pasamos a la otra copa y ya luego terminamos de hacer la otra parte. Entonces, en este caso vendría siendo básicamente, vamos a empezar con punto alto sin cadenas desde este espacio hasta esta medida. De aquí hago el punto alto encima de mis copas porque ya las tengo, paso una copa, paso la segunda y cuando vuelvo y llego al final sigo con mi punto alto sin cadenas para obtener el ancho de la espalda. En mi caso yo estoy entre una XL, 2XL. ¿Qué pasa aquí? Todo depende. Si yo quiero que me quede como muy ajustadito, entonces lo hago 2XL. Si yo quiero que se me note un poquito más de espalda, la voy a hacer en XL. Entonces, básicamente, el ancho de aquí hasta aquí vendría siendo este, que está acá. Igualmente, de aquí hasta aquí es el ancho de espalda, solamente de cada lado. Entonces, en este caso yo tendría que hacer, por ejemplo, si es 2XL, 17.5 centímetros de punto alto, ya me uno con mis dos copas y del otro lado otra vez 17.5. Para el largo, pues todo depende. Acá no les voy a dar un número porque aquí esto es como muy personal. Hay personas que les gusta un poquito más corto, otros que se les note el ombligo, otro más largo. Entonces yo creo que esto sí ya es muy personal. Yo lo voy a ir haciendo pues como a medida que vamos tejiendo, yo le voy mostrando qué tan largo lo voy a dejar. Para el contorno completo bajo el pecho, básicamente es esta medida, de acá hasta acá. Entonces, una vez que ustedes tengan listo la parte de los lados más las dos copas, igual la otra, se mide completamente y acá está la medida. Entonces, el contorno completo vendría siendo esto, bajo pecho. Entonces, igualmente, esta medida puede variar, porque si somos un poquito más delgadas o tenemos un poquito más de uso, pues son medidas que están como cambiando. Entonces, siempre tómenlo como de referencia, pero básense siempre en las medidas que ustedes tengan según las que se toman o las que le tomaron a la otra persona. El largo de la tira básicamente vendría siendo lo largo que vamos a dejar la tira para que se una con la parte de atrás, si lo queremos unir con la parte de atrás. Si ustedes solamente quieren hacer estas tiras para unirse en la parte de arriba, pues ya esta medida también es como muy personal. Pero en este caso yo sí quiero que pegue con la parte de atrás porque le quiero hacer un bordecito bien lindo a esta tira. Entonces igual, el largo de esta tira, aquí hay unos números, unas medidas de referencia, pero lo mejor sería que ustedes mismas vayan midiendo y así van teniendo en cuenta. Entonces, una vez les expliqué eso como un poquito rápido, por así decirlo, sino que me gusta como que tengan en cuenta todo lo que vamos a ir haciendo, pues vamos a pasar a la acción. En este caso, entonces ya yo tengo listas mis dos copas y me tocaría empezar con lo que vendría siendo el ancho de la espalda. Entonces voy a seguir trabajando con el mismo color de mi hilo. Entonces acá voy a empezar con nudo deslizado para empezar directamente con punto alto sin cadenas. Te recuerdo para que hagas esto, te tengo la explicación completita en otro video para que te tomes el tiempo y vayas y lo veas, que ahí te explico muchísimo mejor. Si tienes alguna duda, pues lo puedes volver a intentar. Si no, puedes obviarlo y empezar haciendo cadenas, que no hay ningún problema con ello, sino que me gusta trabajar con esto porque ya tiene la elasticidad de mis puntos altos y no es tan apretado como la cadena de inicio. Entonces acá lo que voy a hacer es una cantidad de puntos altos que me lleguen a 16 o 17 centímetros aproximadamente, que vendría cubriendo la parte de mi espalda, de un lado de mi espalda. Acá entonces ya monté 28 puntos altos que me dieron aproximadamente 17 centímetros, 17, sí, más o menos, 17, 17.5.
Entonces acá voy a seguir haciendo mi punto alto, pero voy a pinchar acá en esta parte de la copa, en el primer puntico. Y hago mi punto alto. Y ahora sí voy a empezar a tejer en la copa un punto alto en cada espacio que me vaya encontrando. Como la hicimos en punto bajo, pues simplemente es colocar un punto encima de cada punto. Una vez ya entonces llegué acá, voy a seguir con la otra copa haciendo punto alto. Busco el primer punto, hago mi punto alto y allí quedo. Entonces sigo con mis puntos altos por toda la copa. Una vez ya terminamos de este lado, entonces vamos a seguir con los puntos altos sin cadena. En este caso, la misma cantidad que tejí de este lado, que fueron 28. Entonces acá voy a tejer 28. Me voy al mismo espacio, hago una cadenita primero, hago el punto alto y allí me queda para seguir trabajando en él. Voy a seguir tejiendo los 28 puntos altos que me hacen falta para este lado de la espalda. Entonces acá ya terminé y ahora sí vamos a medir cuánto está midiendo completo las dos copas para arriba, de lado a lado. Mm. 42. Esto completo me está midiendo 82 centímetros. Eso que hice yo, me lo medí en mi cuerpo y me di cuenta que me quedaba bien. En la tabla de tallas que yo le coloqué al principio, pues había una medida diferente que para una talla XL más o menos daba de 100 centímetros aproximadamente, pero pues todo depende de cómo cada uno quiere que le quede en la parte de atrás. Yo quiero que esto en la espalda me quede más o menos así, con esta abertura, para que se pueda ver como el entrelazado. Entonces ese espacio es el que le corresponde a esa medida completa. Entonces acá es donde ustedes deberían mirar si funciona o no le funciona. Entonces si le agregan más o le agregan menos. Igualmente todo es mucho mejor si se lo van midiendo y así van confirmando si les gusta o si en ese caso le tendrían que aumentar más cadenas. Entonces acá ya tengo el ancho y ahora sí vamos a empezar a tejer el largo. En este punto yo voy a seguir trabajando la misma cantidad de puntos altos, solamente ya por la cantidad de filas que necesite. Entonces para el alto ya depende del gusto de cada quien. Yo voy a empezar a tejer básicamente el largo que quiero y me lo voy a ir midiendo, y cuando ya tenga un largo aproximado vuelvo para enseñárselos para que vean cómo se va viendo. Pero entonces en este caso este sería el lado delantero y el lado de atrás es en el que dejé como las hebras. Entonces ahora sí voy a iniciar a tejer lo que vendría siendo la parte de abajo. Aquí entonces ya terminé de tejer el alto y lo dejé con 15 centímetros aproximadamente. Esto estira porque pues lo estamos haciendo en punto alto. El punto alto podría ser uno de los más elásticos, entonces eso hace que aunque lo haya hecho en una talla un poco más pequeña, pues como en una medida un poco más pequeña, pues igual se va a adaptar a mi cuerpo porque estira.
Entonces, si yo lo coloco así, más o menos, así me va a dar un ancho de 50 centímetros aproximadamente para una talla XL, 2XL, pues al final les digo, todo depende. ¿Por qué? Porque pues yo creo que las tallas o las medidas que yo les comparto son más de referencia que algo como que sí o sí deban seguir. Porque pues no todos los cuerpos son iguales, no la puntada de cada uno también puede variar un montón. Entonces, lo mejor que pueden hacer cuando estén haciendo un tejido es medírselo a ustedes o a la persona que se lo esté haciendo. Entonces, cada lado me quedo midiendo. Yo les había dicho que era como 17.5 y aquí pues ya me lo puse y está como en 19.5. Entonces, para que vean que sí tiene bastante elongación. Entonces, acá lo que le vamos a hacer es un borde por todo para que esto no se estire de esta manera. Como me lo medí, pues obviamente me lo amarré acá y aquí quedó como estiradito. Entonces, al momento ya como de darle las terminaciones, ese borde es el que nos ayuda para que quede como lo más recto posible. Entonces, hasta el momento, hasta esto me he gastado 150 gramos de hilo para las dos copas y esta parte de acá abajo. Entonces, que ya les dije, se los vuelvo a tomar. Esta medida me dio de 15 centímetros aproximadamente, 14.5, 15 centímetros. Y el ancho, si lo cierro, me da 44, pero si lo dejo abierto, porque pues obviamente me va a quedar como un poco abierto en la espalda, me da por ahí de 50. Entonces, recomendación, siempre vayan midiendo, vayan confirmando que la medida les dé completa. Ahora sí, ya tenemos esto listo, pues lo que podemos hacer es empezar con el tema de los bordes. Pero antes yo quiero empezar con lo que vendría siendo la parte de la tira, porque yo quiero que la tira llegue o pegue de alguna manera acá. No la quiero hacer como en el cuello, porque quiero que no me moleste tanto, por así decirlo. Si tú lo quieres hacer directamente del cuello, pues simplemente haces cadena y cadena acá para que le hagas una fila de punto bajo, punto alto, el punto que tú quieras y ya tienes un top súper básico y pues aquí ya se le hace el amarre y listo. Pero yo quiero que la tira vaya directamente acá al top para que no me moleste tanto en la espalda. Entonces más o menos yo puse este marcador y este marcador es el que me dice dónde debo colocar la tirita, dónde me llega. O sea, si empiezo de acá, debería llegar acá. Entonces, por eso es que les dije como más o menos, esto queda pues como así, pero igual yo la quiero hacer como un poquito gruesita, entonces empiezo a contar de ahí para allá. Pero para eso, pues primero vamos a comenzar por la parte derecha de, de esta copa, porque entonces desde aquí es donde vamos a empezar a hacer esta tira que la voy a coser con la parte de atrás. Para iniciar esta tira voy a empezar con nudo deslizado directamente en la aguja y me voy a ir a la parte del medio que vendría siendo como el número que me quedaba allí impar. Entonces ese va a ser mi número 3. En este caso voy a hacer 5 puntos altos, entonces empiezo de este lado, 1, 2, 3, 4, 5. Entonces en el número 1 voy a pinchar y voy a hacer un punto alto falso. En el punto del ladito hago otro punto alto, le sigo con punto alto, 4, 3, 4 y 5. Entonces acá tengo lo que vendría siendo la primera fila de esta tira. Entonces acá lo que vamos a hacer es a ver el largo de la tira, que al principio pues yo también les di como una medida aproximada
pero lo que les digo a cada momento es que lo mejor que pueden hacer es irse midiendo para que vayan confirmando. Entonces, en este caso, si empezamos con 5 puntos altos, pues debemos terminar con 5 puntos altos. Entonces acá básicamente es llegar al largo que necesitamos para poder unir pues la parte delantera con la trasera. Entonces simplemente hacen el punto que estén haciendo, sea punto bajo, punto medio o punto alto, o su punto favorito, y ya hasta obtener el largo. Entonces acá voy a seguir haciendo filas de punto alto hasta llegar a mi largo, y cuando llegue a ese largo me lo mido, confirmo de que sí me queda bien, a pesar de que este punto pues que estamos haciendo estira un poco, pues también como tener en cuenta eso, que mientras más uso tenga la prenda, pues el tejido puede que tenga un poquito más de elongación. Entonces, recomendación, siempre tengan en cuenta que esto estira más o menos hasta así, entonces para que lo tengan en cuenta como esa medida a la hora de medírselos. Al final yo creo que es mejor que quede un poquito más apretado, que con el tiempo se les va a ir bajando y va a tener esa medida que necesitamos a cuando lo dejamos ya muy flojo. Entonces ahora sí, yo voy a seguir tejiendo, ya les muestro cuando llegue al final. Aquí ya tengo lista mi tira y la voy a medir desde el inicio hasta el final y me dio 37 centímetros aproximadamente. Yo me la medí, vi que me quedó súper bien, entonces ahí ya la tengo lista. Ahora vamos a coserla de la parte de abajo. Para la otra copa vamos a hacer básicamente lo mismo, y en este caso pues como hice tantas filas, lo que voy a hacer es que cuento la cantidad de filas que tengo de un lado y las hago en el otro lado. Pero entonces primero vamos a coser esta parte. En este caso, pues mi parte de atrás, o mi parte, la que no es delantera, es la que tiene todas las hebras salidas, porque pues al final eso yo después se lo guardo. Entonces, en este caso, yo tendría, este vendría siendo la parte de atrás de mi top, y si yo coloco la tira hacia adelante, debe estar recta. Si yo coso de esta forma, entonces la costura me va a quedar para el lado derecho, y lo que quiero es que quede para el otro lado. Entonces en este caso lo que voy a hacer es bajarlo y hacerlo de esta manera. Si no, lo colocas así y lo sacas hacia este lado, entonces ahí ya sabes que lo vas a tejer. Yo lo voy a hacer directamente con la agujita, y en este caso yo lo voy a unir con mi agujita directamente, y del último punto voy a contar 1, 2, 3, 4, 5, y en el número 5 es donde debería quedar el último punto de esta parte. Entonces, como aquí tengo 5, voy a contar 1, 2, 3, 4, 5. Aquí voy a pasar mi agujita, voy a colocar el nudo o la cadena, y la voy a pasar por este punto y por este de acá. Y allí voy a hacer una cadenita. Acá voy a hacer lo mismo, paso en el segundo, paso adelante y atrás, pero acá voy a hacer un punto bajo. En el que sigue hago lo mismo, hago un puntito bajo, le sigue el otro punto bajo, y acá el último punto bajo. Y ahora sí, aquí ya me quedó listo. Entonces en este caso ya lo uní, voy a hacer una cadenita y voy a cortar. Entonces allí tengo la primera tira lista, y ahora me toca hacer lo mismo pero con este lado. Entonces igual
Voy a estar haciendo lo mismo, voy a iniciar desde acá tomando 5 puntos, haciendo la cantidad de filas que necesite hasta llegar aquí y hacer esta costura acá. Les recuerdo que siempre tomen como lo mejor que puedan, que lo vayan tomando, si les sirve perfecto y si no pues seguimos aprendiendo cada día. Entonces acá yo voy a seguir haciendo esta partecita, me voy a adelantar bastante y cuando ya lo tenga listo, ahora sí vuelvo para enseñarte qué sigue. Aquí ya me adelanté bastante, ya hice las dos tiras y a esta ya le hice el bordecito que quiero que le hagamos a este top. Para que no quede como tan delgadita como este, pues que si quieren un top básico, pues simplemente la dejan así, le pueden hacer un borde de punto bajo. Pero en mi caso, para el lado del hombro, yo quise hacerle estos abanicos para que se viera mucho más lindo, como un detalle súper lindo. Entonces, pues eso es lo que vamos a hacer en este momento. Hice las dos tiras. Una vez llegué, entonces ya empecé a aplicar este mismo bordecito y voy a hacer nudo deslizado en la aguja y ya me voy a venir acá a este ladito y ese borde tiene primero punto alto y cadenas, luego puro puntos altos y el tercero es de punto bajo todo el bordecito. Y todo ese bordecito de punto bajo se lo hice completo hasta acá. Entonces vamos a iniciar primero con esta primera fila que vendrían siendo 8 puntos altos tejidos en el mismo espacio. En este caso yo lo tejí en el espacio de un punto alto y voy a tomar la aguja para poder contar desde el último punto 1, 2, 3, 4, 5 y al ladito de ese es donde vamos a comenzar. Lo mismo que hice de este lado lo voy a hacer del otro lado. Ahora sí, tomo mi copa y con el anillo deslizado directamente en la aguja me voy a ir. Desde esta primera fila voy a contar 1 y allí voy a hacer un punto deslizado. Una vez lo hago, voy a empezar a organizar para no equivocarme con las hebras y vamos a contar la primera fila de punto alto que ven ahí, que fue como la primera fila de inicio. En esa no vamos a empezar, sino en la que está al ladito, allí, donde abro este huequito, vendría siendo la segunda fila. En esa segunda fila lo que estamos buscando es tomar un poquito de altura porque allí vamos a hacer los aumentos. En este caso, en ese espacio vamos a tejer 8 puntos altos. Lo ideal pues sería que tratar de que todo nos quede igual y estaría perfecto. Como estamos haciendo abanicos, entonces aquí es donde estamos aplicando los aumentos para después aplicar el otro punto que necesitamos. Una vez ya terminamos los 8 puntos altos, vamos a tomar a la siguiente fila y ahí vamos a hacer un punto bajo. Ahora sí vamos a empezar con las cadenas. En este caso serían 5 cadenas. Y voy a contar 1, 2 filas y en ese puntito es donde voy a hacer el punto bajo. Entonces esto más o menos se ve así, la primera con aumentos y la segunda con cadenas que se lleva 2 filas. Ahora seguimos de nuevo con el abanico de 8 puntos altos. Vamos a tomar de nuevo, vamos a contar la primera fila y en la segunda vamos a sacar ese primer punto y allí en el espacio otra vez 8 puntos altos. Voy a contar de nuevo una fila y allí
punto bajo. Entonces se trata de repetir los abanicos y las filas de cadenas. 1, 2, 3, 4, 5. Cuento 1 y 2. Y acá pincho, punto bajo. Y volvemos con el aumento. Dejo una fila en la segunda, 8 puntos altos. Y básicamente esto es lo que vamos a seguir haciendo por todas las filas que tengamos. Capaz, si tú vas a hacer una talla más pequeña, no te van a salir los mismos abanicos que yo utilicé, porque pues todo depende de la medida del largo. Pero pues realmente esto no es algo que perjudique. Ya cada quien lo hace como le salga. Y pues al final lo importante es que te puedan quedar algunos aumentos y otras filas, como para que se formen. Entonces acá voy a seguir tejiendo hasta llegar a la parte de abajo y ya te muestro cómo se va viendo. Aquí ya llegué hasta la última fila donde hice ese punto. Ya no tengo espacio para seguir haciéndolo. Entonces, como me queda acá una filita, voy a hacerle 2 puntos bajos y listo. Entonces, para esto ya necesito voltear para seguir tejiendo la siguiente fila. Voy a deslizar en el primer punto y voy a subir un punto deslizado también hacia acá para poder voltear. Entonces ya lo tengo ahí. Volteo, organizo mi tejido, saco mi hilo para que no se me enrede. Y ahora vamos a estar tejiendo la segunda fila, que es esta, la que hace que se le vean como huequitos. Entonces acá voy a iniciar tomando directamente hebrita en la aguja y voy a hacer un punto alto en cada punto que me voy a encontrar del abanico. Pero entre punto alto voy a colocar una cadena. Entonces, punto alto, cadena, 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 punto alto, cadena y punto alto. Acá vamos a hacer punto bajo en las cadenas del punto abajo, en todo el medio, punto bajo. Y volvemos con punto alto, cadena, punto alto, cadena, punto alto, cadena, punto alto, cadena, punto alto, cadena. Otra vez, ya terminé este abanico, me voy a las cadenas y ahí hago punto bajo. Entonces acá es de nuevo repetir todo lo que venimos haciendo. En los abanicos colocar punto alto, cadena, punto alto en cada punto de la fila de abajo y una cadena de separación. Y cuando lleguemos a los puntos cadena, ahí vamos a hacer un punto bajo. Entonces lo voy a seguir haciendo hasta llegar a este ladito y ahí ya terminar con el borde de punto bajo. Acá ya terminé la fila, ya llegué a la copa y aquí vamos a hacer punto deslizado. De donde hicimos el último punto vamos a contar 1, 2, 3 y ahí en el número 3 vamos a pinchar y deslizamos. Entonces acá ya lo unimos, colocamos derecho esto de nuevo, así. Volvemos a organizar el hilo para que no se enrede. Y ahora vamos a hacer la última fila. En este caso vendría siendo de puntos bajos, pero vean qué lindo ya va quedando así. Entonces,
Vamos a tomar desde donde hicimos el último punto, nos vamos a devolver a este que está acá. Se hace un poquito más difícil, pero bueno, me lo voy a traer por acá. Y voy a empezar a hacer puntos bajos. Voy a hacer punto bajo por cada punto y espacio que me encuentre para hacerle como el borde a este abanico. Punto bajo, punto bajo. Una vez ya llegué entre lo que vendría siendo como el centro de estos dos abanicos, hago un punto bajo de este lado y otro del otro lado. Quiere decir que este punto bajo no lo voy a tejer, lo voy a disminuir. Y lo disminuyo simplemente no tejiéndolo. Entonces ahora sí voy a hacer todo el borde en punto bajo, teniendo en cuenta los espacios y los puntos. Cuando voy a seguir tejiendo y cuando ya termine acá les muestro, porque la idea sería seguir completo con puntos bajos. Pero entonces ya saben cómo se hacen eso, simplemente es punto bajo en los espacios y en los puntos. Y acá, cuando tenemos los dos puntos, el que queda en el medio no lo tejemos para que no se vaya a aumentar aquí. Ya llegué acá a la parte de abajo, entonces voy a hacer punto bajo directamente en este puntito. Y ahora sí, voy a seguir haciendo puntos bajos por todo el borde, para que esto quede como mucho más lindo y que no esté como tan descubierto, porque pues como ahí hicimos puntos altos sin cadenas, pues es mejor que le hagamos un bordecito para cuidar esa parte de ahí, y porque pues también eso estira, entonces como para que quede bien lindo en ese lado, que aunque estire pues siga conservando el punto. Entonces, así se estaría viendo. Ven qué lindo se ve. Entonces acá a seguir con el borde de punto bajo por este ladito hasta llegar a acá. Y pues acá ya tenemos puntos bajos, entonces simplemente es seguir haciendo puntos bajos en cada punto y listo. Y cuando lleguemos al final simplemente hacemos punto deslizado, cortamos y ya tenemos listo esta parte del top. Voy a iniciar directamente en esta esquinita y allí voy a hacer punto bajo. Voy a hacerle todo el borde de la parte de abajo de punto bajo, porque siento que si le coloco este tipo de decoración abajo también creo que se vería mucho, y como le vamos a colocar flores encima, pues la idea es que las flores sean como las protagonistas. Entonces por eso en el borde de abajo solamente le voy a hacer punto bajo. Entonces por todo este bordecito de acá abajo hasta llegar al otro lado voy a hacer puro punto bajo hasta llegar acá. Allí lo ven mejor, lo organizo. Entonces punto bajo hasta acá. Acá ya terminé de hacer punto bajo en la parte de abajo y ahora le voy a seguir a estos puntos de este borde. Para eso entonces, por cada punto alto que me encuentre como paradito, voy a hacer dos puntos bajos de esta forma.
Entonces, en esa esquina hago otro punto bajo y acá, en medio de este punto alto, hago otro. Aquí, punto bajo, en medio de este hago punto bajo, en este huequito punto bajo, en medio del punto bajo, y así lo voy a seguir haciendo. Lo ideal sería que esta parte aquí no quede como con más puntos de lo que debería para que quede como totalmente recto. Entonces, la mejor recomendación que les puedo dar es que por cada punto que ustedes vean, este y este, pues van 2 puntos. Aquí ya hice el primero, aquí hice el segundo. Primero, segundo. Primero, segundo. Primero, segundo. Para que esto sea más fácil para ustedes, pues deben conocer muy bien cómo se ve el punto alto, para que les sea un poquito más fácil. Pero pues al final lo que importa es que por cada punto coloquemos 2 puntos bajos para que no tengamos problemas si aumentamos o disminuimos. Y que esta parte de atrás pues quede lo más recta posible. Entonces, sigo haciéndolo. Ya llegué a la parte de la copa y por acá hago punto bajo. Entonces, para esta parte, si la quieren hacer como más simple, simplemente seguirían con punto bajo, pero les voy a hacer unos abanicos acá también para que se vea el detalle en la parte del busto porque se ve muy bonito. Entonces, en este caso, vamos a tomar hebra, vamos a contar 1, 2, 3. En el número 3 pincho y ahí vamos a hacer los puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Dejo 1, 2 y en el número 3 hago punto bajo. Y así vamos a hacer este bordecito. Tomo hebra de nuevo, 1, 2, 3, en el número 3 pincho y hago 6 puntos altos. 3, 4, 5 y 6. Y dejo 1, 2 y en el número 3 punto bajo. Entonces vamos a seguir haciendo esto hasta llegar acá más o menos para que aquí le hagamos una disminución y así podamos seguir para la otra copa. Acá ya llegué a este punto, hice mis 6 puntos altos y hice punto deslizado en el primer punto que daba a este lado. Ahora voy a deslizarme a este otro que está acá al ladito, allí, y voy a hacer lo mismo que hice de este lado, pero entonces voy a contar. En este caso yo dejé la primera fila y dejé 1 y 2 puntos. Entonces, para que me queden iguales, dejo esta primera fila 1 y 2 y acá en el tercero es donde voy a hacer primero 3 puntos altos. 1, 2 y 3. Lo vuelvo y lo coloco derecho y verifico que sí quedó bien. Acá, que quedó justito. Entonces ahí voy a tomar y voy a contar de este que tengo de este lado 1, 2, 3 y acá a la mitad tengo 1, 2, 3, 1, 2, 3. Por acá a la mitad paso la aguja, tomo mi hilo, lo paso por ese punto y voy a hacer los 3 puntos altos restantes que me hacen falta. 1, 2 y 3. Y aquí sí dejo 1, 2 y en el tercero hago punto A. Entonces acá hice una disminución y ahí me quedó más cerradito, pero la disminución la hice con el mismo punto que estábamos haciendo.
Si ustedes quieren que eso les quede más abierto, pues simplemente omiten eso y pues obviamente ya esto se abriría más, pero lo quise dejar así. Entonces acá, ya de aquí para arriba, es simplemente ya repetir esta misma puntada y cuando lleguemos acá, el mismo borde de punto bajo hasta llegar aquí a mi otro extremo. Entonces, básicamente repetir lo que hicimos de un lado al otro y así se va viendo. Igualmente se lo pueden ir midiendo y pueden ir confirmando si les va gustando. Entonces voy a seguir tejiendo y ya nos vemos cuando llegue por aquí. Vamos a hacer la primera fila de punto bajo, que ya la tenemos. La primera fila de punto bajo, que es la que ya tenemos allí. Entonces hice una cadena y volteé el tejido. Entonces acá vamos a empezar a dejar los espacios por donde voy a colocar la tirita de amarrar por la parte de atrás. Entonces lo que voy a hacer es que prácticamente voy a dejar una fila donde voy a hacer el punto, voy a dejar el punto y dos filas de estas, son las filas que estoy hablando, y dos filas donde voy a tejer el punto normal. Entonces acá voy a empezar con punto bajo y en la que sigue punto bajo. Entonces hice dos puntos bajos. Esta fila es la que voy a dejar con espacio para el, pues la tirita como tal. Entonces esta tirita acá tiene dos puntos. Voy a hacer 1, 2 cadenas, dejo 1, 2 y en el tercero voy a hacer punto bajo. Hago punto bajo y punto bajo. Básicamente dejé dos filas. En esta fue donde dejé el espacio. Entonces ahora vuelvo a encontrarme la tercera donde lo voy a dejar. Entonces no voy a tejer en estos dos puntos. Voy a hacer 1, 2 cadenas. Dejo 1, 2 y en el tercero voy a marcar. Y hago 1, 2, 3 y 4 y vuelvo a conseguirme la fila que no voy a tejer. Hago 2 cadenas, dejo 1, 2 y vuelvo con 1, 2, 3 y 4 puntos bajos. 2 cadenas, sigo 1, 2 en el tercero, 1, 2, 3 y 4 y acá me queda este último. Voy a dejar una cadenita, voy a dejar un espacio, me voy a ir al espacio de arriba, hago un punto bajo y en el que sigue otro punto bajo. Entonces acá me tocó dejar uno porque ya no tenía espacio para más, pero el resto quedó en 2. Yo lo voy a dejar así. Si tú lo quieres hacer igual, pues no hay ningún problema. Igualmente podrías entonces bajarlo un poquito más para que no quede como tan arriba, pero pues yo no tengo problema con ello. Voy a hacer una cadena y volteo nuevamente mi tejido. Y ahora sí voy a tejer punto bajo en cada punto que tejí. Y en las cadenas solamente hago punto bajo. Punto bajo, punto bajo, punto bajo. Esto es para que quede como un poquito más tenso allí y que no se venga tanto cuando coloque la tirita de atrás. Quede como más durito, más fijo. Y básicamente lo que estoy haciendo de este lado, pues también lo voy a hacer del otro lado. Hago cadena y así me queda este borde. Acá tengo entonces los huequitos que dejé para mi tira. 1, 2, 3, 4 y 5. Este que dejé acá, que quedó un poquito más pequeño, pero que aún así pues me vale. Entonces lo mismo que hago de este lado, lo hago del otro lado. Acá pues ya hago el corte, hago cadenita
y al final pues ya toca como guardar todas esas hebras. Pero eso vendría siendo como lo último que nos queda por hacer por este top. Entonces ya este lado está, me falta hacer las otras dos filas de este ladito y ya tendríamos listo este topcito. Ya entonces quedó listo, ya tiene la parte de atrás, solamente falta hacer la tira y ya tenemos el top básico. En ese momento pues tocaría guardar todas esas hebras, que siempre recomiendo que todos la dejen para un solo lado para que así sepan cuál es el delantero y cuál es el trasero. Recuerden hacer nudos a las hebras que realmente necesitan nudos. Del resto pues es como asegurar y guardarla súper bien. Por ejemplo acá, aquí que hice un cambio de ovillo. Yo creo que eso al final siempre será parte importante para que el tejido pues sí quede lindo, porque pues también es como bastante trabajo como para no prestarle atención como al tema de guardar las hebras. Entonces siempre trato como de dedicársela el tiempo y siempre trato de decírselos a ustedes para que lo tengan en cuenta. Entonces me voy a poner a guardar las hebras y ya les explico cómo vamos a hacer la tira que vendría siendo para la parte de la espalda. Para hacer ese cordón podríamos hacer cadenas y ya después devolvernos en punto bajo y listo, pero en este caso quiero hacer uno diferente. Vamos a hacer nudo deslizado directamente en la aguja y vamos a montar dos cadenas, 1 y 2. Entonces vamos a hacer como si fuéramos a hacer un punto bajo en el punto que está atrás, en el primer punto, y me voy a quedar con estos dos aritos. Voy a sacar mi aguja del primero y voy a tomar este hilo y lo voy a pasar por acá. Luego voy a tomar ese que dejé ahí pendiente, voy a tomar hilo y lo voy a pasar por el primero. Entonces así voy a ir haciendo este cordoncito. Saco la aguja del último, tomo hebra, saco por el primero, lo paso por el que me quedó pendiente y tomo hebra y lo paso por allí. Vuelvo, saco mi agujita del último, tomo hebra, paso por el primero, paso por el que me quedó pendiente y lo paso por allí y otra vez tengo dos. Y así va quedando de esta forma este cordoncito. Saco del primero, tomo hebra, paso por el primero, tomo hebra, la paso por allí, me lo traigo y me quedan dos. Saco ese, tomo hebra, paso por este, tomo el que quedó pendiente, tomo hebra y paso por ahí. Y así voy a seguir haciendo este cordoncito. Recuerda que si te hace muy difícil, pues puedes hacer cadenas, no hay ningún problema. Y ya te devuelves con punto bajo, pero quise probar uno diferente. Saco por acá, me traigo este por el primero, meto atrás. Y así, solamente es tener un poquitico de paciencia si estamos empezando. Y ya cada vez que lo vayan aprendiendo, pues obviamente lo van a hacer mucho más rápido. Pero pues con este de una vez hago el ancho y no tengo que devolverme, cosa que si hacemos cadena, pues primero hacemos cadena y después nos devolvemos, pues hacemos el trabajo como doble. Entonces aquí simplemente vamos haciendo de a poquito, de lado y de lado. Entonces acá ya es empezar a buscar el largo que necesitemos para el ancho de nuestro top. Entonces en ese caso sería ideal que se lo vayan midiendo. Yo voy a seguir tejiendo y cuando llegue como a la medida que necesito, pues obviamente se las comparto para que la puedan tener de referencia. Pero vendría siendo esto. Aquí ya adelanté bastante, ya hice la tira bien larguita y voy a cerrar tomando hebra y pasándolo por los dos, y acá voy a hacer una cadena, corto y
ya tengo mi tira lista. Este top ya le guardé todas las hebras y ahora solamente me falta ponerle esta tirita. Entonces voy a empezar desde acá, buscando el primer espacio, me lo traigo y por ahí la paso. Ay, bueno, no la medí, ya se las mido. Esta mide 120 centímetros aproximadamente. Es la medida que yo dejé. Entonces acá paso por este lado también, busco el huequito y me lo traigo. Entonces ya es como empezar a calcular más o menos dejándolo así. Y ahora sí, empezar a ahora sí, entonces acá solamente amarro y ya si le quieren perder esta hebrita que queda acá, simplemente entonces es perderla entre el tejido o si no la dejan así. En este caso yo la voy a dejar así mientras lo que voy a hacer es que las voy a colocar del mismo tamaño y va a quedar así por el momento. Ahora sí, esta es la parte de atrás. Así se vería por la parte de adelante. Y acá es donde voy a decidir entonces qué flores les voy a colocar y sobre todo qué color y qué cantidad. Entonces esas son algunas que tengo hechas. Yo realmente quiero que combinen. Estos tonos están muy fuertes. Me gustaría unos tonos más claros que sean como este de acá. Entonces me va a tocar hacer nuevas flores, pero como para que lo tengan en cuenta. Simplemente pueden colocárselas, ya ustedes verán. Yo que lo quiero colocar como de un solo ladito, dejar una copa así y del otro lado sí la quiero como llenar, pero como algo así, más o menos. Entonces voy a ver qué colores me funcionan y ya les muestro. Esas fueron las flores que hice en los colores que vi que podría combinarle porque es un tono muy pasteludo. Las flores que tenía antes estaban los colores muy vivos, entonces bueno. Este tutorial de la flor lo tienen también en el canal. Les voy a dejar en la descripción el link para que vayan y lo encuentren y pues esto es opcional. Por eso les hablo de que las flores, corazones, mandalas podrían ser apliques porque ustedes se lo pueden poner a la ropa para que queden un poco diferente. En este caso pues yo se la voy a poner. ¿Qué es lo que puede pasar? Que ustedes se la pongan y después de un tiempo le digan, ¿saben qué? Ya no lo quiero, entonces ahí simplemente se la quitan. Si quieren ponen otros y así pueden como ir variando la ropa, las prendas que se estén haciendo. Entonces yo voy a ponerles estas tres. Yo estuve utilizando el mismo color de base, o sea el color mandarina. Solamente le agregué el amarillo, este verdecito y este color que es como un cremita, es este que tengo acá. Entonces aquí ya solamente es buscar, en este caso para coserlo, el color que tiene más la flor, en este caso por ejemplo el amarillo, acá el naranja y aquí el otro, para poder coserlo porque yo no lo coso por el borde, porque a mí me gusta que el borde pueda quedar como hacia afuera y solamente entonces le hago la costura por el lado del pétalo de adentro. Entonces en este caso voy a empezar desde arriba para así ir controlando los otros. Entonces acá lo que vamos a hacer es
voy a tomar el hilo de la base. Para esto sí es al ojo, yo dejo más o menos hasta acá. Si algo hace falta, pues después se coloca. Y me toca agarrar el tejido, estirarlo y allí decir como listo, lo voy a colocar acá. Entonces, para esta costura, pues yo creo que esta costura es como súper básica. Si tú sabes bordar, pues entonces lo harás mucho mejor. Yo no sé bordar, pero eso es lo que yo he intentado y me ha servido. Básicamente voy a dar puntadas por todo el pétalo. Acá voy a dejar esto y voy a empezar a dar puntadas por todo el pétalo por el color mandarina, no por el amarillo, sino por el mandarina. Entonces voy y vengo literal. Esta es la parte que puede ser más un poco más delicada, porque ya es ponerle el detalle para que quede bien como cosida la flor. Si eres como yo y no te gusta coser, pues esta es la parte no tan chévere del tejido, pero si te gusta, acá vas a ser feliz. Entonces básicamente voy y vengo, y así es que yo coso los apliques a los tejidos. En este caso yo voy a dejar que esta flor tenga, que esta flor tenga este pedacito hacia afuera. Entonces lo que voy a hacer es que de donde ya no voy a poder pasar, pues le hago ahí como el bordecito acá. Y así vamos a ir haciéndolo. Pueden voltear el tejido, con eso se ayudan. Y ya simplemente me devuelvo. Y así como cosí este pétalo, pues vamos a coser los demás. Entonces simplemente es que lo van organizando, lo van abriendo y le van cosiendo así hasta llegar de este lado. Y por la parte de atrás, como lo estamos haciendo en este caso con el color de base, no se ve nada. En cambio, si lo vamos a hacer con este, pues acá van a quedar como unas puntaditas, pero no es como mayor cosa. Entonces básicamente es aplicar esto, así es como yo hago la costura. Lo voy a seguir haciendo y ya se los muestro al final para que vean cómo guardo la hebra de las flores, y sobre todo cómo se ve acá en la parte de atrás por si tienen alguna duda. Así se nos estaría viendo la parte de adentro cuando cosemos con otro color, y básicamente para perder ese hilo es hacer nudito y después perderlo. Entonces, por ejemplo, acá lo acerco más a este, allí hago nudito, 1 y 2, que apriete bien, y ya después empiezo a perder el hilito hacia donde va el pétalo, o sea, por acá, para que si se sale, pues no se vea. Y así me voy de un lado al otro. La idea es que si se sale, no haya problema. Y con este igual. Voy, me devuelvo, lo pierdo. Siempre, siempre como entre la flor. Y ya corto y ya está listo.
la costura de las flores. ¿Sí ven? Acá está una, acá está la otra y acá está la otra. Pues amigos, así quedó este top por la parte de atrás. Mire que acá utilicé punto alto y al momento en que lo use se va a empezar a abrir más. Entonces esta parte sí es opcional si ustedes lo quieren hacer en punto alto o en punto bajo, que es el que tiene la copa, que obviamente como está más cerrado hace que el tejido no se estire. Pero yo realmente no quería ese punto aquí en la parte de abajo, así que no tuve problema y lo hice en punto alto. La parte de adelante queda así. Acá me quedaron las 3 flores y esto al final me quedó midiendo 53 centímetros de ancho y de largo desde la tira hasta acá me quedó de 46 centímetros. La copa nuevamente me quedó midiendo de 25 centímetros aproximadamente, ya ustedes deciden. Lo importante es que se lo vayan midiendo. Realmente yo creo que el tejido es para todos los cuerpos y pues si tenemos la oportunidad de saber tejerlo, pues porque no nos vamos a tejer algo lindo para tener un detalle, para tener una prenda tejida. Ya saben, traten de confirmar siempre con sus medidas. Yo les doy una referencia, pero lo mejor que pueden hacer siempre es medírselo, tomar lo mejor de lo que les pude dar en este video para que lo apliquen. Les muestro cómo me quedó puesto. Yo aquí lo estoy utilizando con una camisa por debajo porque pues al final el tejido se puede utilizar para muchas cosas y muchas ocasiones. Así que pues nada, muchísimas gracias por estar acá. Espero que les haya gustado un montón. Recuerden suscribirse, darle like y activar la campanita de notificación para que te avise cuando subo video. Y por Instagram nos vemos casi que todos los días, así que por allá también te espero. Y pues hasta aquí. Muchísimas gracias y bye.